buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Panorama despejado de la jornada. Valorizaciones de más del 1% en Europa, futuros de Estados Unidos, y la noticia del día no podía ser otra que los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, y contrario a lo que vemos en los medios de comunicación, los cálculos simples nos dejan o nos permiten dilucidar que tal vez Trump está más cerca de ganar que Biden. Las casas de las apuestas ya se voltearon hacia Trump. Eso lo hicieron muy rápidamente el día de ayer, cuando Trump ganó con amplia ventaja el estado de la Florida y se empezaron a recibir otros resultados en temas de Pensilvania y otros estados importantes que se consideraban estados péndulos. En este momento nos falta por conocer muchos votos en Pensilvania, solo llevan 2/3 partes escrutado, lo mismo en Nevada. Nevada está inclinada apenas hacia Biden, Pensilvania está mucho más inclinada hacia Trump, y de mantenerse esta diferencia, pues Trump superaría los 270 votos del colegio electoral y sería reelegido. Si Biden llegara a perder Nevada, ese estrecho margen que tiene, también solo han escrutado el 67% en este momento, Trump sería incluso ganador sin necesidad de esperar lo que ocurra en Pensilvania. Wisconsin es otro estado que podría cambiar las cosas, pero no hacia Biden, sino hacia Trump. Biden tiene también un estrecho liderazgo en Wisconsin, donde han escrutado el 95%. Es así como, nuevamente, el candidato demócrata se lleva el voto popular, pero el republicano podría ganar la presidencia por mayor importancia que tienen los votos rurales por este tema del colegio electoral. Contra corriente, contra recesión, contra pandemia y contra sus propios errores, Trump y sus estrategas estarían logrando la reelección. Biden perdió incluso por mayor margen el estado de la Florida que lo que le pasó a Hillary Clinton hace 4 años. Y al igual que ella, aparentemente podría perder la elección general. Todos los ojos están sobre Pensilvania, como mencionamos, un estado que da 20 votos del colegio electoral. Los medios reportan que falta por contabilizar los votos enviados por correo, que en teoría en su mayoría eran demócratas. Pero Trump en este momento tiene una diferencia de 700,000 votos en el estado de Pensilvania y faltan por contabilizar cerca de 3 millones de votos, así que es difícil que esta diferencia sea recortada. La otra derrota que se está configurando para los demócratas está en el Congreso y específicamente en el Senado. Los medios esperaban que obtuvieran entre 50 y 51 votos y, como en teoría Biden punteaba las encuestas de intención de voto, entonces los 50 votos para los demócratas iban a ser suficientes para tener el control del Senado. Pero, como estamos viendo en este momento, lo más probable es que sea Trump. Los demócratas necesitarían entonces 51 votos y en este momento lo que estamos viendo es que tienen 47 confirmados y 47 confirmados de los republicanos. Necesitan 4 votos de un total de 6 que hacen falta por establecer, y las cosas también se ven muy difíciles para que alcancen este objetivo. Por lo tanto, el escenario más probable desde el lado político es que nos mantengamos exactamente igual como hemos estado en los últimos 2 años. Una Cámara de Representantes demócrata y han perdido algunos escaños, un Senado republicano y una presidencia republicana. La reacción del mercado no es muy clara en este momento. En teoría, con una elección que no se ha definido y con la amenaza de Trump de llevar estas cosas a la Corte Suprema, donde también tiene mayoría, 6-3. Recordemos lo que ocurrió hace un par de semanas con la designación y nombramiento de Amy Barrett. Lo esperable entonces es que esto hubiera generado incertidumbre y tuviéramos a los mercados accionarios bajando, pero no. Los mercados están tranquilos, están valorizándose hoy más del 1%. No creemos que los inversionistas estén viendo que Biden va liderando como nos muestran los medios, sino más bien hicieron los mismos cálculos simples que nosotros hemos realizado. Ven una clara victoria de Trump que no necesitará ir a la Corte Suprema, y esperamos también que haya tranquilidad en las ciudades. Recuerden lo que mencionábamos de la protección que varios negocios se habían estado instalando para evitar saqueos. Sí, se hablaba de fraude electoral. Fraude lo ha hablado Trump, pero en este momento parece que las cosas le están sonriendo más a él en términos de la probabilidad de ser reelegido. La última vez, más bien, la anterior vez, cuando Trump también ganó sorpresivamente frente a las encuestas, el mercado cayó cerca de un 2%, apenas se enteró, pero
De ahí hasta el cierre de año se recuperó con un muy fuerte rally y en términos netos las elecciones terminaron generando una ganancia del 5% para el Standard & Poor's. Esta ocasión también en contra de las encuestas Trump ganó, pero pues no es la primera vez que ocurre, es la segunda. Es posible que nos evitemos el dos movimientos, solo tengamos uno, el de las alzas. Durante esta semana tuvimos un buen día lunes, un buen día martes y hoy está amaneciendo también positivo. Otra gran pregunta que se tiene es cómo esto impacta a América Latina. Y la realidad es que América Latina no es prioridad para la Casa Blanca. La prioridad se llama China y esto hubiera ocurrido con Biden y va a ocurrir seguramente con Trump, que ya lo sabemos. Así que este tema pues no debería generar un cambio de percepción sobre cómo va a ser el funcionamiento de la región. Otra noticia interesada del mercado tiene que ver con China. Ayer las autoridades congelaron el debut de Ant Group y le impuso varias restricciones de operación. Esto dejó a estructuradores y colocadores sin 400 millones de dólares en comisiones. Y los inversionistas que esperaban ya este mismo 5 de noviembre estar felices viendo la negociación de las acciones de Ant Group, una fintech cuya capitalización de mercado podría haber alcanzado la de JP Morgan de manera instantánea, pues tendrán que esperar aparentemente unos 6 meses. ¿Dónde estuvo el problema? La semana pasada, el millonario chino Jack Ma, dueño de Alibaba y controlante de Ant Group, había criticado el sistema bancario chino. Sabemos que esa economía es controlada centralmente por el Partido Comunista. Esto no le gustó al partido y se le devolvió esas declaraciones de una manera insospechada. Un recordatorio para cualquier inversionista en el mundo de cómo se hacen los negocios en China. En divisas, nos habían dicho que si Trump ganaba, el dólar se fortalecía. Démosle el beneficio de la espera, pero en este momento hay un comportamiento mixto. De hecho, el dólar estaba descendiendo un poco frente a otras monedas refugio, caía de cerca del 0.2%. Tanto el euro como la libra esterlina volvían a subir, euro por encima del 1.17, libra 1.30, el DXY ya estaba en 93.30. Para América Latina, ¿cómo van las cosas? Pues no se están desplomando las monedas, el real va ganando el 0.7%, y en materias primas también se valoriza el petróleo, más entre un 2 y un 3%, igual que ayer. Brent cerca de los $41. Dos elementos jugaron a favor. Uno, la caída de inventarios API. Hoy veremos los inventarios del Departamento de Energía, pero menores inventarios ya sabemos que está asociado a menor oferta, mayores precios. Y por otro lado, los rumores de que tal vez la OPEP sí decida, en conjunto con Rusia, postergar el incremento programado del mes de enero. Ya hemos hablado mucho sobre el tema de Libia y su aceleración en la oferta o en la producción. En renta fija, los tesoros han corregido un poco la presión alcista de la última semana. Recuerden que venían muy acelerados bajo la idea de la ola azul que pues fue una olita o no alcanzó a ser ola. Tenemos más bien la confirmación de que el Senado podría ser nuevamente republicano. Las ideas de que la ola azul traerían una presidencia demócrata, un Congreso, Cámara y Senado demócrata, un plan fiscal rápidamente aprobado, masivo de más de 2 trillones de dólares, que iba a impulsar la economía, generar inflación, presionar al mercado por una abundancia de tesoros increíbles para que no van a ser fácilmente comparables por los inversionistas, y que por eso las tasas venían aumentando el día de ayer a 0.90%, casi cerró, pues se diluyen un poco. Esta madrugada sigue un poco el rally, tesoros a 10 años subieron hasta el 0.94, cuando se vio el mercado con la realidad, no con la de los medios, sino con la realidad de las sumas y restas que uno puede hacer por su cuenta, pues las tasas de tesoros descendieron al 0.77 porque dijeron tal vez esta ola azul no se da, pero en este momento el mercado estaba al 0.80, básicamente porque pues vamos a seguir bajo el mismo arreglo, probablemente se venga la negociación del plan fiscal, tal vez no sea tan rápido y masivo como que querían los demócratas, pero sin duda habrá recursos adicionales porque desde julio no se han renovado los beneficios, o más bien los planes complementarios para las familias que se han quedado sin empleo, y esto pues sí hace mucha falta. Hay que mantener esta ayuda mientras se continúa gestionando la crisis de la pandemia o generada por la pandemia, así que de todas maneras puede haber algo de presión. Estratégicamente, estructuralmente, no creemos que se vaya a generar una gran inflación. Estructuralmente no se ha logrado durante esta década. No vemos cómo con una pandemia en medio lo vayamos a hacer. Así que las alzas, seguimos pensando, van a ser contenidas, ya sea porque no habrá un estallido de la inflación, o dos, porque para garantizar la recuperación la Fed no permitirá
que las tasas se descontrolen. Esta es básicamente la misma lectura que teníamos así hubiéramos tenido la ola azul. La diferencia tal vez habría sido la velocidad y la magnitud del paquete fiscal. Eso es todo por el día de hoy. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué ha venido ocurriendo en el mercado colombiano y pues vamos a tener más información sobre las decisiones del Banco de la República porque tuvimos las minutas y una publicación de un reporte de inflación. Lo dejamos con ellos. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, varios datos y noticias. En primer lugar, el PMI del sector industrial colombiano, calculado por Davivienda, subió desde los 50.4 puntos de septiembre hasta los 51.7 en octubre y experimentó la mayor mejoría en la salud del sector en 3 meses. Un elemento clave que contribuyó al movimiento de la cifra fue el subcomponente de los nuevos pedidos que indicó el primer repunte de las ventas en estos 3 meses. Las empresas declararon que la demanda contó con el respaldo de la flexibilización de las medidas de contención aplicadas por el marco de la pandemia y de las iniciativas de mercadeo. El sector industrial colombiano así volvió a crecer y se alejó de las contracciones derivadas de la pandemia al inicio del año. Los datos de octubre indicaron un sólido incremento de la producción y esta recuperación de los nuevos pedidos. Al mismo tiempo, las compras de insumos se estabilizaron y se observaron señales tentativas de recuperación del empleo. En noticias, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que por no ser compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución, declaren nulos los decretos que establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es decir, el fracking. Sobre esto, la Asociación Colombiana del Petróleo, la ACP, manifestó que el pronunciamiento de la Procuraduría se refiere únicamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no como tal a la técnica del fracking. También este gremio destacó que estos argumentos planteados se citan de manera equivocada estos principios de desarrollo sostenible al confundir que los impactos son riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, esto que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales. Por otra parte, en Cámara y en Senado se dio visto bueno a la ley del turismo que presentó el Gobierno Nacional como medida para darle impulso a uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Este proyecto pasa ya a debates en plenarias para, en caso de ser aprobado, convertirse en ley de la República. Este proyecto trae varios beneficios para el sector que le darán la oportunidad de ser más atractivo y encontrar opciones de expansión en medio de la fase de reactivación, contemplando reducción del IVA del 19 al 5% para los tiquetes aéreos. Este proyecto de ley también trae una serie de beneficios tributarios con rentas grabadas en la tarifa del 9% para los próximos 10 años. A servicios presentados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de hasta 200.000 habitantes. Y para finalizar con datos publicados por el Banco de la República en su informe de política monetaria del mes de octubre, según el emisor, se prevé ahora que la economía local se contraiga un 7.6%, una cifra menor que la proyectada en el informe anterior, en el cual se pronosticaba una caída del 8.5%. También se mejoró la proyección que tenían del PIB para el 2021, pasando de un 4.1 a un 4.6%. Esta proyección suponiendo que no se presentarían nuevos cierres de importancia en las actividades productivas del país como consecuencia de posibles rebrotes del COVID o que por lo menos estas decisiones no alterarían el gasto de las agentes. De otro lado, en cuanto al desempleo, el banco prevé que se sitúe entre el 15.1 y el 16.9% para el cuarto trimestre. Y en cuanto a la inflación, revisó al alza su previsión, sin embargo lo mantuvo por debajo del 2% para el 2020 en 1.9% y para el finales del 2021 en 2.6%. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl, que nos cuente qué pasó
ayer en el mercado accionario local. Muchas gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap en la jornada del día de ayer se siguió valorizando levemente, recuperando los 1.150 puntos, impulsado por las ganancias de los mercados internacionales por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. A su vez, se negociaron 69.000 millones de pesos. De la especie más transada fue Preferencial Bancolombia con 15.000 millones. La más valorizada fue Promigas con un 4,2% en medio de bajos volúmenes de negociación. Y el más desvalorizado fue Feterpel con un 3,5%. El día de hoy el índice colombiano podría retroceder levemente ante la alta incertidumbre en cuanto a los resultados electorales en Estados Unidos. Cabe recordar que esa incertidumbre se podría extender por varias jornadas. Consideramos que es pertinente mantener la liquidez y aprovechar niveles de entrada atractivos en caso de retrocesos en el mercado colombiano. Por las noticias, Canacol da a conocer que en octubre las ventas contractuales de gas se siguieron recuperando y se ubicaron en 173 millones de pies cúbicos por día contra 168 millones de pies cúbicos por día de septiembre. De igual forma, durante el 1 al 31 de octubre de 2020, la corporación recompró 762.800 acciones a un precio promedio de 3,47 dólares canadienses. Por el lado del punto de vista técnico, la acción de la vivienda siguió recuperándose y vuelve a los 26.000 pesos. Consideramos que desde el punto de vista fundamental los resultados mantendrían una debilidad, aunque consideramos que la cartera mantendría un comportamiento más resiliente en comparación a Bancolombia. A su vez, destacamos el buen comportamiento que tendría DaviPlata y posiblemente mayores eficiencias por parte de la entidad financiera. Por otra parte, Bancolombia también se ve favorecido por este impulso de los mercados internacionales y recupera los 25.000 pesos. Consideramos que Bancolombia podría también seguir ganando un poco de valor, aunque estaría bastante atada al comportamiento de los mercados internacionales. Los resultados del tercer trimestre mantendrían un comportamiento negativo teniendo en cuenta los altos niveles de provisiones. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Mientras esperamos para el día de hoy el final de los resultados de las encuestas electorales en Estados Unidos, podemos observar cómo en la jornada de ayer el volumen transado fue de 850 millones de dólares, una reducción del 13% comparada a la sesión del viernes de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.814 pesos, donde el peso colombiano se valorizó en más de 1,4% con respecto al dólar. El precio medio durante la jornada fue de 3.821 pesos con 98 centavos, el mínimo alcanzado de 3.811 pesos y el máximo de 3.850 pesos. Para el día de hoy esperamos tener soportes hacia los 3.800 y 3.790 pesos y resistencias hacia los 3.830 pesos y 3.840. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Por el lado del mercado de deuda local, tuvo un comportamiento mixto en la jornada anterior, en una jornada bastante optimista por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que se esperaba una definición más clara en cuanto al ganador. La curva tasa fija se desvalorizó cerca de 0,7 puntos básicos, mientras que la TSUR se valorizó cerca de 0,2 básicos. También se caracterizó por la demanda de agentes extranjeros en ambas curvas. En lo que fue la curva tasa fija hubo bastante demanda en el segmento medio y en el segmento largo, lo que hizo que la curva se aplanara levemente, y en la curva TSUR la demanda se concentró en el segmento corto. Por el lado de los 24, estos se desvalorizaron hasta 3,65% y mantienen un comportamiento lateral. Y de igual forma, los 28 también se desvalorizaron y cerraron en 5,29%. El día de hoy continúan las subastas de prefinanciación para 2021. La Nación buscará 250.000 millones de pesos en TSURs del abril del 29, febrero del 37 y junio del 49. Ya por otro lado, como nos comentaba Dani,
El día de ayer, la Junta Técnica del Banco presentó un nuevo informe de política monetaria en el que se destaca la mejora en las proyecciones de crecimiento tanto para este año como para el 2021, y el día de hoy tendremos la presentación por parte de tanto el gerente general como del gerente técnico de este informe, en el que esperamos tal vez mayor ampliación en lo que espera la Junta Técnica en los próximos meses de la economía. Ya por el lado de deuda corporativa, continúan los volúmenes de negociación presionados. Se operaron solo 3.000 millones a través del sistema transaccional y 672.000 millones por registro. Las transacciones se mantienen concentradas en la referencia tasa fija entre el 2021 y el 2023. Para el día de hoy esperamos que continúe este movimiento mixto en el mercado a medida que avanza la definición de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y se mantiene la volatilidad en el mercado internacional. Eso fue todo entonces por nuestro panorama despejado del día de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.